Bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos sobre cambio tecnológico. Muchas veces se intenta explicar un modelo de desarrollo de una economía o de un país a partir del cambio tecnológico, es decir, a partir del cúmulo de innovaciones o de procesos que conducen a que aparezcan nuevas innovaciones, nuevas invenciones. A veces las innovaciones pueden ser incrementales y en otro caso pueden ser radicales o disruptivas. Estas innovaciones a veces no son necesarias para el mercado en ese momento. Y cuando se estudia el cambio técnico, por lo económico, por lo social, por lo ambiental, por la pobreza, por las enfermedades, tenemos distintas perspectivas, porque no es lo mismo enfocarlo desde la fundamentación económica que desde la fundamentación de las necesidades básicas de una población. Ahora, lo que sí queda claro es que los cambios tecnológicos son constantes y que los tiempos entre esos cambios se reducen cada vez más. Todo cambio tecnológico requiere conocimiento aplicado y además requiere un entorno social de consumo o de uso que condiciona el cambio. Es decir, para las empresas, toda innovación es un capital intangible que es de suma importancia y tiene sentido la innovación en la medida en que la sociedad acepta esa innovación. Entonces, queda claro que las innovaciones demandan tecnología porque es conocimiento aplicado. Recordemos que la diferencia entre tecnología y técnica justamente es eso, ¿no? La tecnología es conocimiento aplicado sobre la técnica. La tecnología puede definirse desde la teoría o desde la práctica. Desde la teoría como símbolo, como saber codificado. Saber codificado es una teoría científica, una fórmula, un manual de procedimientos, es decir, conocimiento que está documentado. Y desde la práctica es un medio para producir o para usar un dispositivo, un artefacto, una máquina. No obstante, todo artefacto tiene en sí, sobre sí, conocimiento aplicado. Tecnología como sistema diseñado para realizar alguna función. Aquí la importancia de la investigación y el desarrollo, es decir, de la I+D, es fundamental. Autores, economistas como Schumpeter, definían la innovación como un motor de desarrollo y otros autores también conocidos definían también la innovación social como aquella que se puede aplicar a cosas que todos conocemos de todos los días, por ejemplo, los sistemas de seguro, el periódico, el sistema de hospital, o también innovaciones incrementales como puede ser el aumento de la productividad en una línea de producción a través de un método de organización de la producción que puede resultar innovador, como en su momento lo fueron los métodos japoneses de Just-in-Time, Kanban, flujo invertido, etc. El enfoque neoclásico, conocido como neoclásico o modelo lineal, es la visión tradicional en la que el cambio tecnológico parte de una tecnología que es neutral. El mayor representante de este enfoque lineal en el mundo occidental en la década del 50 fue Vannevar Bush, quien estuvo involucrado en el desarrollo atómico de todo el poderío armamentístico de Estados Unidos. Y partía este modelo de la ciencia básica, la cual es considerada como avance científico y que en una segunda instancia va a tener aplicación práctica. Es un modelo unidireccional que nace en la década del 50, como les dije antes, y que pregonaba que ciencia era igual a progreso y desarrollo, donde además esta ciencia iba a depender de las políticas públicas de un gobierno. Como les dije, el desarrollo de la tecnología nuclear fue el paradigma de esa década en donde se vio la aplicación de este modelo lineal o neoclásico y donde el conocimiento tecnológico explícito se trató de hacer como algo imitable, transmisible, como algo codificado, como algo que se podía pasar de un actor a otro, de un país a otro, donde la información era igual a conocimiento.
Aquí el cambio tecnológico es una caja negra, porque quien no dispone de ese conocimiento no comprende lo que está sucediendo en ese proceso por el cual se llega a ese cambio. Pero lo que sí queda claro que el objetivo siempre fue, en este modelo, la maximización de los beneficios. El enfoque evolucionista contrasta con este anterior que les acabo de mencionar, lineal, el anterior, y en este evolucionista la tecnología tiene un carácter tácito, es decir, es muy acumulativa, muy local, y el conocimiento no se intercambia fácilmente. No hay una apropiación sencilla del mismo. Hay derechos de propiedad que limitan esa apropiación. Por lo tanto, su imitación no es tan fácil y el mercado se presenta como algo imperfecto, por lo cual no hay tecnologías a la carta. La innovación queda asociada en este modelo evolucionista a la incertidumbre. Su carácter siempre va a ser acumulativo y siempre va a determinar trayectorias tecnológicas. Un ejemplo es el de la bicicleta, como pueden ver, cómo evoluciona la bicicleta en una década, donde la podemos ver con neumáticos, con cámara de aire. Esto es una evolución y una trayectoria tecnológica que demandó 10 años y la podemos seguir en su evolución hasta la actualidad y podemos ya tener más de 100 años de evolución de trayectoria tecnológica, todas las innovaciones que se le han ido agregando. Pero para este modelo la información es algo distinto al conocimiento. Hay otro modelo que es innovación en cadena, que son continuas interacciones y feedback entre etapas y actividades, la interacción entre el mercado y la oportunidad tecnológica, o la invención y el diseño, la interacción con la producción, con la comercialización. Se recurre a conocimientos ya existentes y también a I+D, es decir, a investigación nueva y aplicada. Pero la investigación no precede necesariamente a la innovación en este modelo de interacción. Esto quiere decir que uno se puede valer de investigaciones ya existentes y crear nuevas innovaciones. Entonces, aquí la innovación es una confluencia de capacidades tecnológicas y necesidades del mercado. Hablemos ahora de paradigma tecnológico y trayectoria tecnológica. El italiano Giovanni Dossi define paradigma tecnológico como un modelo de tecnología en juego. Ejemplo, el microprocesador. Y los problemas planteados por dicho modelo, como pueden ser tamaño, capacidad. Es una perspectiva de cómo enfrentar los problemas de las empresas o el sector productivo. Pero el paradigma siempre será el encargado de seleccionar los problemas a resolver con una determinada tecnología. Ejemplo, volviendo al tema de la bicicleta plegable de 1888. Como se puede observar, no es ninguna novedad, estaba patentada y venía a resolver un problema dentro de una trayectoria tecnológica. Lo mismo sucede con los microprocesadores, por eso decimos que si yo estoy en un paradigma de tecnología electrónica, de desarrollo computacional, me interesa resolver el problema del tamaño y la capacidad de procesamiento de ese artefacto, de ese microprocesador, pero lo tengo que resolver dentro del mismo paradigma, no puedo salir del paradigma. Salir del paradigma sería crear una nueva tecnología. Entonces, el paradigma plantea el desarrollo de la tecnología, pero también plantea la solución del problema que trae esa tecnología, de las limitaciones que tiene esa tecnología. Y entonces, esto influye y determina la dirección del cambio tecnológico. Las mejoras técnicas para resolver dichos problemas confluyen siempre en trayectorias tecnológicas. Y el mercado tiene efectos limitados sobre el paradigma. No lo puede influenciar fácilmente. La mayor influencia del mercado sobre el paradigma siempre es antes, ex ante, nunca post, ex post, nunca, porque una vez que está instalado el paradigma es muy difícil que el mercado logre alterarlo fácilmente. Pensemos que hay restricciones técnicas que impiden cambiar, a veces insumos o materias primas, o a veces bienes complementarios más baratos que pueda tener un artefacto determinado. Construcción social de ciencia y tecnología, SCOTS.
Es una corriente, una versión que explica el cambio tecnológico bastante moderna, bastante contemporánea, donde hay un actor protagónico que es grupos sociales relevantes. ¿Qué son grupos sociales relevantes? Son aquellos que actúan, que influyen para que el uso de una tecnología sufra variantes, sufra cambios. Este modelo se presenta como modelo multidireccional. Esto quiere decir que cuando estos grupos sociales relevantes actúan en el uso, a través del uso o a través de corrientes de opinión, o no aceptando la tecnología, ese cambio, se producen variantes. La ciencia, para este enfoque, tiene variabilidad en su interpretación, es decir, no es lineal. 2 más 2 no son 4 para este enfoque. Esto quiere decir que los datos que produce la ciencia pueden ser interpretados de distinta manera. Lo mismo sucede con la utilización de la tecnología. Hay una variabilidad en la interpretación de las aplicaciones y los posibles diseños que esa tecnología tiene. A su vez, estos grupos relevantes actúan dentro del paradigma tecnológico con mecanismos de clausura. ¿Qué son mecanismos de clausura? Son cierres de controversia, de alguna manera, a partir de los cuales ya no se pone más en tela de juicio ese cambio y se acepta una variación determinada, una mejora, un uso determinado de la tecnología. Y entonces, dentro de ese mecanismo de clausura hay una fuerte impronta del contexto social y de la acción de estos grupos relevantes. En síntesis, toda tecnología tiene conocimiento aplicado. A su vez, el cambio tecnológico se produce por maximización de ganancias en mercados, trayectorias tecnológicas, construcción de paradigmas tecnológicos, interacción de actores humanos y no humanos, acción de grupos sociales relevantes y además los cambios se dan siempre dentro de un sistema sociotécnico. Gracias y espero que les resulte de utilidad.